Listo. Bueno, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo pues de la hora en la que estén viendo este video. Espero que todos se encuentren muy bien y pues sean bienvenidos a otro video más. Soy Luis Enrique Villaperdomo y pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que serían las células del sistema inmune. Bueno, comencemos. Comenzamos hablando un poco sobre lo que sería lo más general. Bueno, las células del sistema inmunitario, tanto del innato como del adaptativo, se van a encontrar presentes en todas las partes del cuerpo. Es decir, pues si tú piensas en cualquier parte del cuerpo que se te ocurra ahorita, y ahí van a estar presentes las células del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque pues es muy importante que esté como estratégicamente para cualquier momento en el que se le ocurra a algún microorganismo querer entrar, pues estén pues así ya, ¿no? A la orden para actuar en el momento donde se encuentren. Bueno, entonces, por ejemplo, van a estar circulando por la sangre, por la linfa y por los órganos linfoides, o sea, van a estar como en constante circulación de un lado a otro. Por eso es muy importante esta localización diversa y su capacidad de migración de un tejido a otro. ¿Por qué? Porque obviamente necesitan tener una respuesta más rápida, muy eficaz, para que la respuesta inmune pues se encuentre o esté en buen estado, o sea, que pueda generar una respuesta bien, una respuesta buena y que no haya fallas y que se pueda eliminar al antígeno lo más pronto posible. Bueno, como tal, estas células van a desempeñar funciones especializadas en las respuestas inmunitarias innatas y en las respuestas inmunitarias adaptativas. Entonces, todas estas células que desempeñan funciones son los fagocitos, que son los neutrófilos y los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, los linfocitos específicos y algunos otros leucocitos, como lo pueden ser los basófilos, los monocitos y los eosinófilos, que tienen cada uno funciones diferentes, pero que todos cumplen el mismo fin, es ir a eliminar a los antígenos. ¿Ok? Eso pues tiene que quedar claro, ¿no? Aquí está esta imagen en la que es un dibujito de cómo pues estos son leucocitos, cómo están intentando eliminar a lo que serían los antígenos. Antes de hablar como tal de cada una de las células, es muy importante comprender, ahorita brevemente, ya después en el video que es en el video que voy a hacer de órganos linfoides, verlo más detalladamente, pero ahorita ver a grandes rasgos lo que sería el proceso de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Pues la hematopoiesis como tal va a ser un proceso en el cual se van a formar, desarrollar y madurar los elementos figurados de la sangre, es decir, los leucocitos y los eritrocitos, a partir todos de un precursor celular común, que es el que se le conocemos todos como la célula madre hematopoyética multipotente. Bien, ¿dónde vamos a realizar este proceso? Este proceso pues se va a realizar como tal en lo que sería la médula ósea. Ahí es donde se realiza este proceso de maduración, de formación de las células. Entonces aquí obviamente pues van a madurar eritrocitos, granulocitos, monocitos, y aquí es donde tienen lugar los primeros acontecimientos de maduración del linfocito B. Y el linfocito T como tal, aquí es la excepción. El linfocito T aquí se desarrolla un poco, pero después en cierto grado cuando ya tiene un cierto grado de maduración, va a migrar a lo que sería el timo para poder ahí madurar ya al 100% y pasar por otros procesos que se requieren para que pueda irse directamente a la sangre. Bueno, aquí es importante hablar de la célula madre hematopoyética, ya que pues todas las células derivan de este mismo progenitor, que es esta, la célula madre hematopoyética, que por sus siglas en inglés es HSC, que es Hematopoietic Stem Cell, que pues es esta, que va a ser pluripotente y va a tener una capacidad de autorrenovación. ¿Por qué? Es muy importante que pues se explique esto. ¿Por qué? Porque cuando una célula madre se tiene que diferenciar tanto a glóbulos rojos como plaquetas, como glóbulos blancos, o sea, por ejemplo, cuando hay una infección, pues se empieza a diferenciar a glóbulos rojos, a plaquetas y a glóbulos blancos, donde se diferencia, pero obviamente una de esas tiene que volver a autorrenovarse y tener la misma capacidad o las mismas características de la célula madre, para que así, obviamente, esta célula pues no se pierda, ¿no? Porque si imaginen, solo tenemos un ejemplo, 5 células madre. Si estas 5 células madre en una infección se diferencian las 5 hacia un glóbulo rojo, un glóbulo blanco y una plaqueta, o obviamente las 5, pues se perdería, ¿no? Y ya no tendríamos células madre. Por eso es muy importante este proceso de autorrenovación, porque obviamente si de estas 5 se reautorrenuevan otra vez, pues tendríamos 5 nuevas y estas 5 pues ya pasarían a ser glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos. Entonces, es por eso que una tiene que mantener estas propiedades de la célula troncal, su pluripotencialidad, tiene que mantenerla. Mientras que ya otras, pues obviamente poco a poco se van comprometiendo a una línea, como para formar eritrocitos, plaquetitas o glóbulos blancos, como pues
no sé, monocitos o granulocitos. Ujú. Bueno, entonces aquí esta imagen pues nos define, bueno, nos explica más bien muy a grandes rasgos como tal el proceso de hematopoiesis, que miren, aquí se explica claramente. La célula madre hematopoyética es la que genera todo. Hay una que va a tener la capacidad de autorrenovarse y volver a generar otra célula madre hija. Pero ya las otras se van a ir a dos precursores, al común linfoide y al común mieloide. El común linfoide, que es más rápido, va a generar linfocitos T, linfocitos B y células natural killer. Mientras que el común mieloide nos va a formar precursores tanto eritrocíticos, basófilos, eosinófilos, megacariocíticos y el progenitor de granulocitos monocitos, que todos estos, como su nombre nos indica, nos van a formar eritrocitos, plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos, que los monocitos salen hacia la circulación y ahí en la circulación, cuando ya hay un ataque, o por ejemplo que van al lugar de inflamación, ahí se van a diferenciar ya en macrófagos. Obviamente también estos precursores generan a lo que serían las células dendríticas. Bien, la célula madre hematopoyética como tal, esta durante un estado estable, pues no va a encontrarse muy activa, no se va a dividir mucho. Entonces, pues no va a generar tantas células hijas, o sea, va a estar pues en un estado pues como normal, ¿no? El cuerpo se encuentra feliz, no hay ninguna infección. Pero cuando ya como tal tenemos una alta demanda hematopoyética, por ejemplo, cuando hay una infección o cuando hay una quimioterapia, pues estas células madre hematopoyéticas van a tener una alta demanda proliferativa. Ajá, entonces es aquí obviamente empiezan a proliferar y a generar más células para poder ya sea combatir al patógeno o satisfacer la pérdida que se está haciendo. Bueno, es momento de que pues conozcamos a las células ahora sí del sistema inmune, ya que sabemos más o menos su proceso de desarrollo, pues ya ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, se dividen de cierta manera. Vamos a conocer a los fagocitos primero. Los fagocitos son, pues, entre los que encontramos a los neutrófilos y a los macrófagos. Estas son células que tienen la capacidad de ingerir y destruir a los microbios, es decir, hacer este proceso de fagocitosis, como su nombre lo indica, ¿no? Y así también pueden deshacerse de tejidos o de células dañadas. Aquí, por ejemplo, este es el neutrófilo y este es el macrófago. Entonces es muy importante todo esto. Acuérdense que además de ingerir microbios, también pueden ir contra sus propios elementos del cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente muchos de ellos pueden llegar a ocasionar a veces daños más graves. Por ejemplo, cuando un neutrófilo en un proceso inflamatorio, pues ya, por ejemplo, termina el proceso inflamatorio, pues el macrófago ahí es donde entra y empieza a eliminar a lo que serían las células que pues ya los tejidos dañados para poder pues ya volver todo a la normalidad. Como ya les había mencionado en un video anterior, pues el sistema inmune, una vez que termina la eliminación del antígeno, pues tiene que volver a la normalidad. Y en los macrófagos ayudan en eso, en ir ingiriendo, ir eliminando poco a poco todo. Y obviamente también con la secreción de ciertas citocinas como el TGF, pues obviamente va a empezar este proceso de fibrosis, angiogénesis, y pues esto ahorita lo voy a explicar más cuando veamos el macrófago. Bueno, entonces eliminaría también a neutrófilos y así viceversa. Pero bueno, estos dos, grábense que son los que tienen la capacidad de fagocitar. Primero los neutrófilos. Estos son la población más abundante de los leucocitos circulantes. Ajá, son los más abundantes. Cuando tengamos un frotis ahí, vamos a ver tanto eritrocitos y va a ser muy común que encontremos a lo que serían los neutrófilos. Los neutrófilos entonces van a mediar las primeras fases del proceso inflamatorio, o sea, van a encontrarse en las primeras partes. De hecho, son las primeras células en ir o en llegar en ser reclutadas en el sitio donde ocurre esto. Ajá, en el momento de que hay algún estímulo como la entrada de un microbio, obviamente esto va a desencadenar ciertos estímulos como la secreción de la citocina CXL8 que va a atraer a lo que serían los neutrófilos. Bueno, estos van a medir de 12 a 15 micras. Aquí está un neutrófilo en un frotis. Su citoplasma, como lo vemos, van a tener muchos granulitos, que ahorita vamos a ver su división de ellos. Después, obviamente, ya cuando entran a los tejidos, cuando son llamados y ya cumplen con su función, van a durar nada más si acaso 1 o 2 días y después van a morir, o sea, no tienen una vida tan larga. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los ejemplos que, valga, como lo dije, pero bueno. Aquí están los ejemplos. En lo que tenemos, por ejemplo, un dibujito, pues ya todo bonito. Y aquí tenemos el frotis. Dense cuenta de una característica muy especial que tienen los neutrófilos. Tienen varios, se podría decir, varios núcleos o lo tienen dividido. Es por eso que les podemos también llamar como polimorfonucleares.
¿Ok? Entonces eso también es importante. De hecho, también pues, se puede ver en las clases de histología, que pues es donde ven ya más características como tal de lo que serían los neutrófilos y de muchas otras células. Bien. Bueno, aquí, antes de ver esto, obviamente como tal lo que serían los neutrófilos, ya habíamos mencionado que tenían gránulos. Estos gránulos ahora sí se dividen en dos. En los gránulos específicos, que estos se van a llenar de enzimas, como la elastasa, la colagenasa y la lisosima, que pues obviamente tienen funciones muy importantes durante el proceso de la inflamación. Y los gránulos azurófilos propiamente dichos, que estos ya contienen enzimas y otras sustancias antimicrobianas, como las catecolicidinas y las defensinas, que son muy útiles para poder eliminar los microbios o los antígenos que se encuentren cerca. Luego, ya terminando de hablar de los neutrófilos, vamos con los fagocitos mononucleares. Estos como tal, pues obviamente es un sistema que comprende a las células llamadas monocitos, que son las circulantes, las que derivan de la médula ósea, y a las células residentes de los tejidos que le llamamos macrófagos, que estas ya derivan del tejido embrionario, vienen directamente desde el desarrollo. O sea, no son tan nuevas, por así decirlo. Entonces aquí pues es una imagen de un macrófago, ¿no? Vamos a explicar esto que ahorita dije, bien, para que quede más claro. Miren, primero los macrófagos residentes, los de vida larga, estos como tal ya vienen directamente de precursores del saco vitelino o del hígado fetal durante el desarrollo embrionario. Entonces, obviamente, asumen fenotipos que ya son especializados dependiendo del órgano en donde se encuentren. Por ejemplo, células de Kupffer en el hígado. Podría ser también los macrófagos, no, aquí son células de la microglia en el cerebro, macrófagos alveolares, o los macrófagos, que serían, se me fue el nombre, macrófagos sinusoidales, y siempre me confundo aquí, los del vaso, que serían los macrófagos sinusoidales. Estos, de hecho, tienen una función muy importante y muy, que pues obviamente lo van a preguntar, lo pueden preguntar mucho en los exámenes. ¿Por qué? Porque como sabemos, el vaso es un órgano muy importante porque tiene la capacidad de eliminar a lo que serían las bacterias encapsuladas. Entonces, estos macrófagos participan en ese proceso. Además de que, como sabemos, el vaso pues, es importante para lo que sería la ruptura de los eritrocitos y todo esto. Entonces, es lo que estos macrófagos sinusoidales tienen esta función muy especial. Bien, ahora sí, aquí como ya les spoilé esta imagen, pues vamos a hablar de lo que serían los órganos. Bueno, vamos a hablar un poquito más de este desarrollo. Entonces, como les dije, pues viene de lo que sería una célula troncal hematopoyética derivada de los órganos hematopoyéticos fetales, que como sabemos, primero es el saco vitelino, luego el hígado. Entonces, de estos pues van derivando lo que serían precursores de macrófagos ya en un tejido embrionario, que migran por la sangre y llegan a ciertas partes donde se van a desarrollar los tejidos y ahí se van a desarrollar como macrófagos de cada órgano. Por ejemplo, del hígado Kupffer, como lo mencioné, encefalomicroglía, pulmón macrófagos celulares y vaso macrófagos sinusoidales. Ese me lo tengo que aprender bien yo, ya me di cuenta. Bueno, entonces como tal, en los adultos, ya hablando de los fagocitos, pues los monocitos más bien, porque los fagocitos o los macrófagos que derivan del saco vitelino, pues son los que ya están ahí como residentes. Pero pueden haber desarrollo por medio de los monocitos, que estos se desarrollan de la médula ósea a partir de su precursor, que es la unidad formadora de monocitos, ¿no? Entonces, estos entran a la sangre, ya se desarrollan, entran a la sangre, aquí está la imagen, se desarrollan por medio de entonces de la célula troncal hematopoyética, se genera un precursor de monocito y célula dendrítica, un monoblasto que al entrar a la sangre como monocito maduro y circulan, pues obviamente ahí va a haber un estímulo. Ya cuando llega a haber un estímulo, por ejemplo, que entró por acá un microbio por la vía respiratoria o que entró un microbio por no sé dónde o que hay una célula autorreactiva, pues donde haya un proceso inflamatorio, van a migrar estos monocitos. Llegan al tejido dañado o llegan a la parte donde se necesita su ayuda y ahí se van a diferenciar ya en macrófagos. Entonces es una manera más como indirecta de generar macrófagos por medio de los monocitos. De hecho, estos monocitos van a tener, bueno, antes de decir su división, vamos a decir que tienen un diámetro de 15 micrómetros. Ajá. Vean su núcleo. Su núcleo pues tiene forma de riñoncito. Es una manera muy característica de lo que serían los monocitos. Además de que estos también tienen gránulos en su citoplasma, que pues obviamente pueden ser vacuolas fagocíticas, filamentos o lisosomas. Ahora sí, los monocitos se van a dividir en dos. Tenemos los monocitos clásicos, que estos producen abundantes mediadores inflamatorios. O sea, entonces, como producen muchos mediadores inflamatorios, pues van a ser reclutados con rapidez en los lugares de infección y la lesión tisular.
Ajá, entonces van a ser reclutados con mucha rapidez ahí, por lo mismo de que producen muchos mediadores inflamatorios. ¿Cómo se identifican? Pues ante un examen se pueden identificar porque expresan elevadamente marcadores de superficie como CD14 y no expresan CD16, a diferencia de los monocitos no clásicos. Estos como tal son una menor proporción, son menores a los clásicos, es una minoría, pero estos expresan una menor cantidad de CD14 en su superficie, pero con una mayor cantidad de CD16 y es la manera en la que se pueden identificar. Ajá. Estas células nos van a ayudar a reparar los tejidos después de una lesión y se sabe como tal que estos se van a arrastrar como por la superficie de lo que serían pues, las células endoteliales por los vasos sanguíneos. Es un proceso que es el que conocemos como un patrullaje. ¿Ok? Bien, ahora pues vamos a hablar un poquito más sobre los macrófagos ya. Estos como tal pues tienen varias funciones que son muy importantes en la inmunidad, tanto innata como en la inmunidad adaptativa. Ajá. Primero como tal pues lo más típico, ¿no? Porque son macrófagos, porque de hecho eso no lo inculcaron, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Si estábamos interesados, claro, en estos temas, obviamente sabemos que un macrófago pues mata, ingiere y se mata los microbios ya una vez ingeridos. Ajá, eso es como lo más típico. Además de hacer este proceso, pues también nos van a ayudar al proceso de limpieza. ¿A qué me refiero con limpieza? Pues miren, como tal, recordemos que después de cualquier ataque o cualquier activación del sistema inmune, siempre se genera un mecanismo de inflamación. Entonces, después de todos estos mecanismos de inflamación, tiene que volver todo a la normalidad, como ya se los había mencionado. Se los voy a repetir y a repetir porque obviamente eso tiene que quedar claro. Tiene que volver todo a la normalidad para que no haya ningún problema. Entonces, los macrófagos nos ayudan en esto. Las empiezan a ingerir células muertas después de lo que serían traumatismos. Los ingieren, y pues obviamente eso evita que pues ya se genere, el proceso de inflamación va bajando y se va todo volviendo a la normalidad. Comen células muertas, comen tejidos muertos también, y también pueden llegar a comer ciertos, aquí no los puse, pero neutrófilos, que se quedaron ahí estancados y que obviamente pueden llegar a, en cualquier momento, a volver a exacerbar este proceso inflamatorio y generar un evento crónico de inflamación. Entonces necesitan eliminarlos, por eso los fagocitan. Ajá. Además, también los macrófagos van a ingerir células apoptóticas antes de que éstas liberen su contenido, porque obviamente eso sería dañino para la célula. Y como sabemos, pues un proceso de apoptosis pues tiene que ser lo más tranquilo posible, lo más discreto, para que no dañe a los demás. Ajá, bueno, aparte secretan citocinas que nos van a ayudar a amplificar la respuesta. Esto ya se los había mencionado un poco antes. Por ejemplo, el TGF, que nos iba a ayudar al proceso de angiogénesis y fibrosis después de un traumatismo, o sea, que se generen nuevos vasos, que se empieza a recuperar de nuevo el tejido. Obviamente, eso es lo que nos podrá ayudar al momento de que secrete este tipo de citocinas el macrófago. También secreta otras como el TNF, la interleucina 3, la 6, la 10 o la 12, entre otras más, que nos ayudan a hacer un proceso de amplificación de la respuesta inmune porque como tal, los neutrófilos participan al principio de la respuesta, luego le siguen los macrófagos en la otra mitad de la respuesta inflamatoria. Y ya aquí empiezan a mandar más células para que entre todas empiecen a atacar y a eliminar a lo que sería el antígeno que está desencadenando este estímulo. Es por eso que los macrófagos ayudan al final del proceso inflamatorio y amplifican la respuesta. Y obviamente, al final, pues ya obviamente generan, aparte de eliminar todo, limpiar, también pues generan un proceso de angiogénesis y fibrosis, o lo estimulan más bien. ¿Cómo activamos los macrófagos? Bueno, estos obviamente se activan cuando reconocen diferentes tipos de moléculas que se encuentran presentes en los microbios, en los microorganismos más bien. Así como también puede reconocer moléculas dañinas o que se encuentran producidas por el mismo organismo en respuesta a infecciones o lesiones, como células dañadas, tejidos dañados y todo esto. ¿Cómo lo hace? Pues ya les había mencionado que como tal, el macrófago tenía en sus receptores, así como tenía receptores, así como todas las células del sistema inmune innato, tenían estos receptores que les denominábamos PRRs, receptores de reconocimiento de patrón. Estos receptores que se encuentran, por ejemplo, aquí en el macrófago, pero también se pueden encontrar en otras células del sistema inmune innato, pues tienen la capacidad de reconocer dos tipos de patrones, los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógeno, que son pues, estructuras, por ejemplo, de los microbios, que serían los de patógeno, o estas estructuras o estas pequeñas partes de tejidos dañados, que son las que se producen por lesiones y por infecciones, que pues obviamente son directamente del anfitrión.
Entonces, esos receptores que son limitados, pues son los que ayudan a que el macrófago se pueda activar. Otra manera en la que podemos activar los macrófagos es cuando estos macrófagos los activan por medio de unos receptores que también que tienen. Estos receptores que tienen los macrófagos son receptores para opsoninas. Ajá, estos receptores para opsoninas pues se activan obviamente cuando una opsonina se une a un antígeno. Ya había explicado más o menos qué era, lo voy a volver a hacer. Una opsonina, en este caso, pues los tipos de opsoninas vamos a decir que son los anticuerpos o algunos otros como las moléculas del complemento. Entonces, todas estas que actúan como opsonina tienen la capacidad de unirse al antígeno y lo cubren. Hagan de cuenta aquí, muchos anticuerpos se unen al antígeno y lo cubren. Entonces, eso genera que, pues, estos antígenos se unan, estos anticuerpos, perdón, tengan la capacidad de unirse al receptor que tiene para opsonina en el macrófago. Entonces, eso facilita el proceso de fagocitosis y se lo puede comer más rápido. Es como ya les había dado el ejemplo en el video pasado, en el que pues tú le echabas como sal a tu comida para que te supiera más rica, o le echabas azúcar a un pan, o le echabas mermelada. Por ejemplo, un ejemplo que pues muy raro es cuando no te gusta el pan solito, pero le echas mermelada y pues ya te lo puedes comer mejor porque ya te gusta. Entonces es como si el antígeno solito se fuera el pan y lo que serían los anticuerpos se unan y sean la mermelada para que el macrófago se lo pueda comer más fácil. Ese es el proceso que denominamos como opsonización, que de hecho significa hacer más rico. Bueno, los macrófagos entonces pueden adquirir capacidades funcionales muy especiales. Va a depender del estímulo que le llegue. Entonces, puede tener de dos, que se activen clásicamente y su función sea asesinar, o su activación puede ser alternativa y su función sea reparar. Entonces, eso es muy importante también. Bueno, ahora ya hablamos de lo que serían los fagocitos. Vamos a hablar ahora de otras células que pues se les conoce más como granulocitos. Ahí también entran los neutrófilos, pero los neutrófilos por su capacidad de fagocitar pues también podían entrar en fagocitos. Pero bueno, entonces estos granulocitos pues son los mastocitos, son los eosinófilos y los basófilos. Entonces primero hablaremos de los mastocitos. Los mastocitos como tal son células que se encuentran presentes en la piel y en los epitelios mucosos. Contienen muchos gránulos que están llenos de histamina y además, bueno, también tienen otros mediadores de la inflamación, pero la histamina es muy característica y por eso la remarqué en negro, porque la histamina es la más importante, la que va a generar mayor actividad, por ejemplo, en alergias o en todas estas actividades que tienen los mastocitos. Entonces, ahorita es un mediador muy importante y en que contienen su mayoría los mastocitos. Estos mastocitos se van a encontrar junto a vasos sanguíneos y van a expresar en toda su membrana lo que serían receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E. Ajá. Es por eso que, pues, todo esto es muy importante. Por ejemplo, tienen receptores para inmunoglobulina E, este mastocito. Entonces, y de adentro tienen gránulos con histamina. Eso, grábenselo. Con que se graben eso, ya la hicieron. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un proceso, por ejemplo, no sé, un antígeno, un antígeno en general, ¿no? Pues ya sabemos que es cualquier elemento extraño. Entonces va a entrar un antígeno, ya sea pues una cosa a la que seas alérgico o puede ser también un microbio, una bacteria, lo que sea. Entra y se activa la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se produce y va a ir, digamos que este puntito rojo es la inmunoglobulina E. Va a llegar, se va a unir al receptor de inmunoglobulina E de los mastocitos y una vez que pasa esta unión, los mastocitos van a liberar su contenido y entonces van a liberar todos estos gránulos que contienen histamina. Entonces aquí ya es donde ocurre este tipo de actividades como lo puede ser las alergias. Por ejemplo, recordemos que la alergia pues, se puede dar, por ejemplo, una dermatitis o algún choque anafiláctico, que pues todo esto es generado por la histamina. La histamina, recordemos, genera vasodilatación, que es muy importante, además de otras actividades que las vamos a ver cuando veamos el video de hipersensibilidades. Entonces recuerden esto, pero es muy importante para que también ya vayan preparados ese día, por lo menos con esta cosa básica, que les pregunten que pues el proceso de hipersensibilidad de tipo 1, ¿quién se encuentra a cargo? Pues es la inmunoglobulina E uniéndose al mastocito y es la histamina. Entonces, inmunoglobulina E, mastocito e histamina son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son las que incluyen a lo que serían las alergias, lo que es el proceso asmático o un choque anafiláctico, todo esto, ¿no? Además de que los mastocitos trabajan en las alergias, también tienen buena actividad, como todos los granulocitos, contra lo que serían los helmintos. Los helmintos, pues como sabemos, son parásitos ya grandes, son macroscópicos, entonces, pues ya ni cómo las células más pequeñas nos puedan ayudar con eso.
Entonces es muy importante que pues ya conforme van desarrollándose también los microorganismos para poder sobrevivir más tiempo en nosotros, pues también el sistema inmune se va desarrollando más, como lo podemos ver, para poder atacar a lo que, pues a lo más nuevo, ¿no? Entonces en este caso pues se liberan los gránulos y empiezan a atacar en la pared del parásito. Es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos una tenia en el intestino delgado. Bien, luego los basófilos, estos pues rápidamente son similares a lo que serían los mastocitos, igual tienen receptores de inmunoglobulina E y van a constituir menos del 1% de los leucocitos sanguíneos, esa es la única diferencia. Pero han habido como estudios que pueden indicar que los basófilos también pueden tener una participación importante en el proceso alérgico. Luego los eosinófilos, pues como los vemos aquí, estos como tal van a tener gránulos sanguíneos que expresan gránulos citoplasmáticos que contienen enzimas lesivas. Ajá, estas enzimas lesivas al activarse van a atacar igual a las paredes de los parásitos, son como más ácidos, por eso se ven de color rojito. Y pues, por ejemplo, lo que sería como la eosina, son proteínas básicas y proteínas que ligan pigmentos ácidos como la eosina. Entonces, todo esto es muy importante en la actividad contra los parásitos. De hecho, un dato curioso para sus clases de parasitología es que hay un síndrome que se llama el síndrome de Löfer, que pues, se produce por una parasitosis y en uno de esos hay una hipereosinofilia, por lo mismo, de que tienen que ir a atacar a eso. Por ejemplo, en el pulmón se ve muy característico y se puede llegar a ver, según yo, en radiografías. Luego ya terminamos lo que se llaman los granulocitos, los fagocitos. Vamos con una célula presentadora de antígeno. Ah, porque eso se me olvidó mencionar, o no sé si lo mencioné, de los macrófagos, son células presentadoras de antígeno, al igual que la célula dendrítica y al igual que el linfocito B. Esas son las tres células presentadoras de antígeno. La célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B. Acuérdense muy bien de eso. Entonces, ahora toca el turno de la célula dendrítica. Estas son las células presentadoras de antígeno más importantes, las más capacitadas, las más buenas en presentar o en activar a los linfocitos vírgenes. Ajá. Aparte también desempeña funciones bueno, en las antimicrobianas o más bien contra el antígeno, pues por medio de puede fagocitarlas también, en las respuestas innatas o también, obviamente, pues genera este puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. También lo hace el macrófago y el linfocito B. Aquí está, pues, la célula dendrítica con sus prolongaciones, ¿no? Entonces, la célula dendrítica tiene proyecciones muy largas membranares, que es lo que la hace parecer una, pues, como tipo estrella, y tiene una capacidad fagocítica buena también. No tanta como la de un macrófago o un neutrófilo, pero también lo hace. Además de que, pues, está ampliamente distribuida en tejidos linfáticos, en epitelios mucosos y en el parénquima de los distintos órganos. Aquí está, como lo vemos. Una célula dendrítica con sus grandes prolongaciones, que de hecho es como, ¡pum!, puede agarrar un con mayor facilidad, de hecho puede agarrar un microbio, ¿no? Un antígeno. Por ejemplo, en el sistema digestivo eso es muy importante. Tipos de células dendríticas. Pues vamos a tener dos tipos. Tenemos las células dendríticas clásicas, que estas van a responder a los microbios. Ajá. O sea, estas son más, pues por eso son las clásicas. Y estas migran a los ganglios linfáticos donde presentan a los antígenos que ya los procesaron y los van a presentar en un contexto de MHC a los linfocitos T. Luego tenemos lo que serían las células dendríticas plasmocitoides, que estas van a estar circulando, pero no es cierto, perdón, estas se van a encontrar mayormente dentro de un órgano linfoide y van a responder muy rápido a las infecciones víricas. Esto es muy importante. Estas son las que responden a infecciones víricas, produciendo interferones de tipo 1. Ajá, entonces van a ir contra los ácidos nucleicos de los virus, pues aquí intracelulares, obviamente, y pues tienen potentes actividades antivíricas por lo mismo. Aquí también es muy importante, ¿no? Ya que pues vayan checando esto. Los interferones de tipo 1 tienen una actividad muy buena contra lo que sería, o es muy importante la actividad contra los virus. Y pues obviamente entonces aquí les hago un spoiler, los virus pueden ser atacados por medio de células dendríticas plasmocitoides, linfocitos TCD8 que secretan sus citotoxinas, células natural killer. Entonces, estas células participan mucho en las respuestas contra virus. Contra parásitos, pues ya dijimos, eosinófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos. Contra parásitos extracelulares, pues van a participar las demás células, macrófagos, obviamente, que se los comen, ¿no? Entonces, obviamente, pues van a ver, voy a hacer más videos sobre cómo son las respuestas más específicas entre cada microorganismo, pero pues es como para que se lo vayan como checando, ¿no? Porque obviamente van a tener clases de microbiología y les van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es
No sé, si hay un parásito que células van a encontrar más altas, pues los eosinófilos o los basófilos o los monocitos. Si hay por ejemplo, una bacteria extracelular, pues ¿qué van a encontrar? Más alto, pues van los macrófagos, vamos a encontrarlos muy altos, los neutrófilos también, y así. Entonces, ya. Bueno, aquí tenemos el proceso igual de lo que sería la maduración de las células dendríticas, igual de la viene de la célula troncal, precursor de monocitos, célula dendrítica, y genera un precursor común que se va a diferenciar en célula dendrítica clásica y en una plasmocitoide. Un monocito también puede diferenciarse de una célula dendrítica inflamatoria. Y tenemos otro tipo de como macrófagos o células dendríticas, como sea, no importa. Por ejemplo, como ya habíamos hablado, los macrófagos de ciertos tejidos. Entonces, en la piel se le van a llamar células de Langerhans. Pero también van a tener ciertas prolongaciones. Entonces, depende de la bibliografía, es como van a encontrar qué son. Pero aquí, pues es muy importante que se den cuenta que viene igual de la célula troncal, precursor embrionario, migran a la piel y se diferencian en células de Langerhans, que de hecho son de las más importantes en actuar en cuando se va a traspasar una barrera, porque obviamente una de las barreras más importantes es la piel. Entonces empiezan a traspasar la piel y ahí tenemos esas células. Entonces son las que más rápido empiezan a combatir y a secretar para empezar a generar este proceso inflamatorio. Luego tenemos la célula dendrítica folicular. Esta célula dendrítica es muy aparte a las demás células dendríticas. De hecho, tiene diferencias muy grandes. No hace como tal lo mismo. Esta como tal se van a encontrar en lo que sería entre cúmulos de linfocitos B, en los folículos de ganglios linfáticos, vasto y tejidos linfáticos de mucosas. Especialmente se van a encontrar en ganglios linfáticos. Estas pues, se encuentran entre cúmulos de linfocitos B y tienen una función muy padre y muy especial. ¿Qué van a hacer? Durante el proceso de activación de los linfocitos B, pues obviamente estos van a captar a los antígenos y se los van a presentar al linfocito B para que se pueda ver qué tan buena tiene la afinidad contra ciertos antígenos y como para escoger cuál sí y cuál no. Entonces, esa es la importancia que tiene la célula dendrítica folicular. Bien, ya para finalizar, ahora vamos con las células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos. Estos, pues miren, aquí los vemos, tienen su núcleo grandote, de hecho son muy fáciles de identificar, pero recordemos que no se identifican entre B y T. Aquí no se puede saber cuál es B y cuál es T. Se tendrían que hacer otro tipo de exámenes. Entonces son las más características de la adaptativa. Son las únicas que expresan un tipo de receptor diferente. Ajá, tienen expresión de receptores para el antígeno que se encuentran distribuidos de forma clonal. Entonces, estos receptores son más específicos frente a un antígeno diferente. Aquí lo tenemos. El receptor del linfocito B, que es que es una inmunoglobulina, que entonces, obviamente, todos los linfocitos van a parecerse con estos receptores dependiendo del tipo de inmunoglobulina. Ajá. Y luego tenemos el receptor del linfocito T, que pues obviamente iba a ser el mismo en todos los linfocitos T. Esto es a esto es a lo que se refiere, que pues todos los linfocitos van a tener los mismos receptores con la misma afinidad y por lo mismo va a ser como importante este proceso de expansión para que entre más linfocitos con más receptores de afinidad para un microbio haya, pues más fácil va a ser eliminarlos, ¿no? Por eso también es muy importante que, como se mencionó en el video pasado, que esta pues va mejorando poco a poco hasta un cierto límite. Entonces, además de sus marcadores de superficie, posee receptores específicos para los antígenos. Posee el BCR o el TCR, que el BCR es el del B y el TCR es el del T. Los receptores de los linfocitos van a tener entonces estructura idéntica, como lo mencioné, y cuando se dividan, las células hijas van a tener receptores idénticos a la original. Bien, ahora ya rápidamente hablaremos de lo que es del linfocito B y el linfocito T. Obviamente esto yo voy a hacer otro video aparte hablando más específico del linfocito B y el linfocito T, sobre sus características, los tipos y todo esto, pero ahorita nada más es para mencionarlo rápidamente. Entonces aquí pues no me voy a meter tanto en esto, pero en el siguiente video pues sí. Bueno, cuando se tenga que ver mejor el linfocito B y linfocito T, pues ahí es cuando lo voy a explicar mejor, ¿ok? Aquí está el linfocito B. Como tal, aquí están sus BCRs y pues aquí tenemos, por ejemplo, un MHC, porque recordemos que es una célula presentadora de antígeno también. Aunque sea parte de la adaptativa, también le puede presentar al linfocito T. Madura en la célula ósea. De hecho, se le llama linfocito B porque, bueno, recientemente, al principio se encontró que obviamente derivaba de la bolsa de Fabricio en las aves, pero obviamente también deriva como tal de la médula ósea, que en inglés pues es bone marrow, según yo. Entonces, por lo mismo es linfocito B.
Ajá, posee BCR, como ya les dije, que es una molécula de inmunoglobulina que se une a la membrana y tiene esta capacidad de activar al linfocito B. Mejoran su capacidad. Estas tienen unos datos, unas cosas muy curiosas y muy padres que el linfocito T no lo tiene. Estas mejoran su capacidad para unir antígenos por medio de un proceso que le conocemos como hipermutación somática. Nada más ahorita acuérdense que la hipermutación somática va a ayudar a mejorar la capacidad para unir antígenos. Ajá. Y aparte generan anticuerpos de varias clases por un proceso que le conocemos como cambio de isotipo. Si era M, cambia a E. Si era E, cambia a o así. Ajá. Entonces, eso también es importante. Además de que pueden diferenciarse en células plasmáticas secretoras de anticuerpos, pero obviamente todo esto necesita de la inducción de lo que sería el linfocito T con sus citocinas para diferenciarse. Vamos a hablar de los subtipos rápidos de linfocitos T. Tenemos linfocitos B, tenemos linfocitos B foliculares, que estos van a expresar anticuerpos muy diversos. Ajá, por lo mismo, entonces, sirven de receptores para el antígeno en la superficie. Además de que pues, son parte de la inmunidad humoral adaptativa, porque hay que acordarnos de esto, el linfocito B participa en la, es parte más bien, o es el encargado de lo que sería la inmunidad humoral, como el linfocito T de la inmunidad celular. El linfocito B de la inmunidad humoral al momento de que secreta anticuerpos cuando se diferencia en célula plasmática. Bueno, entonces son los foliculares, que son los más como característicos, los más importantes, a los que se le presentan, les pueden presentar los antígenos, los que presentan los antígenos más bien, y los que pueden reconocer la mayor parte de los antígenos. Entonces, pues por eso es muy importante. Luego tenemos los linfocitos B1 y los de la zona marginal, que estos producen anticuerpos muy limitados, o sea, diversidad es muy limitada. Entonces casi no es son muy importantes. Obviamente, pues, por ejemplo, los B1 tienen una peculiaridad que se van a encontrar en el bebé, en el lactante. Entonces, conforme van creciendo, este número de linfocitos B1 va desapareciendo. Entonces, ya no es muy común que en personas ya adultas como nosotros o más grandes se encuentren linfocitos B1. Luego los linfocitos T, que aquí lo vemos. El T, la célula presentadora con su MHC, el T con su TCR, y aquí está el antígeno ya procesado, y se lo presentan al linfocito T para que éste se divida o se diferencie más bien en un linfocito colaborador, en un linfocito citotóxico, y pueden ser obviamente efectores o de memoria. Entonces, este se origina en la médula ósea, sí, pero va a migrar en cierto momento al timo para poder terminar ya todo su proceso y poder salir a la circulación. Este va a poseer un TCR, no un BCR, obviamente, es muy obvio, ¿no? Entonces, estos reconocen antígenos que se encuentran en fragmentos, de que este amarillito es el antígeno. El TCR reconoce antígenos, pero que se encuentren procesados y siempre tienen que estar unidos a la molécula de MHC, ya sea de clase 1 o de clase 2. Entonces, digamos que aquí este rojito es el antígeno. El fagocito, en este caso el macrófago, se lo come, lo procesa en el retículo endoplasmático, en Golgi lo empaqueta y se va a lo que sería el MHC ya como en un paquetito de cierto, ya procesado, ¿no? Como cuando vas a empaquetar cuando vas a DHL con un paquete y el MHC ya lo va a entregar al TCR para que ya, pues, genere esta activación y ¡pum! Se genera esta respuesta. Es un decir, ¿no? Bien, los linfocitos T vamos a encontrar varios tipos. Vamos a encontrar el linfocito TCD8. Recordemos esto. Una vez que se activa el linfocito se puede diferenciar en dos. En el CD8, que es el citotóxico, que pues obviamente al activarse, pues se convierte en como ya lo dije, en un CD8, se activa. ¿Y qué va a pasar? Pues estas células CD8 van a tener la capacidad de vigilar las células del organismo y eliminar cualquiera que tenga un antígeno extraño. Es muy similar, un mecanismo similar a un natural killer, pero no tan así. Como células tumorales, por ejemplo, o las células infectadas por virus o células de algún injerto extraño. Ajá. Entonces van a ser muy importantes cuando se dé el rechazo en un trasplante. Entonces, estas CD8 pues secretan citotoxinas. Entonces empiezan a secretar citotoxinas y por eso son muy importantes en las respuestas contra lo que serían este virus, como ya lo había mencionado, junto con las natural killer y las células dendríticas plasmocitoides. Solo que estas necesitan ayuda de CD4, que son estos, los cooperadores. Los CD4, que son cooperadores, pues así se les llama, o THs, al ser activados van a proliferar. Entonces se activa el cooperador y va a proliferar en diversos subtipos del CD4, que son el TH1, el TH2, el TH17 y los foliculares. Cada tipo de linfocito CD4 va a tener funciones distintas va a producir citocinas distintas
y va a ayudar a la activación del linfocito T, linfocito B y de algunos macrófagos. Y pues va a tener diversas funciones más contra diferentes tipos de microorganismos, dependiendo de cómo se diferencie, si es en TH1, en TH2 o 17. Entonces, eso pues en el video que haga de linfocitos, pues lo vamos a ver un poquito más a fondo con todo y su tablita de las citocinas que secretan cada uno y así. Bueno, ahora el linfocito T regulador. El linfocito T regulador, recordemos que les había mencionado de un proceso que se le denominaba la tolerancia. La tolerancia que pues era esa capacidad que tenía el sistema inmune de reconocer lo propio y de preservarlo. Y entonces, para preservar la tolerancia, existe este linfocito. El linfocito T regulador que va a tener esa característica de eliminar células que él piense, o bueno, que se denominen autorreactivas, que vayan a atacar a las mismas células del cuerpo, las va a eliminar este linfocito T. De hecho, este linfocito T regulador es un mismo célula T, es una misma célula T autorreactiva. Ajá, entonces, obviamente durante el proceso de maduración de los linfocitos T en el timo, va a haber un proceso de selección que los va a ayudar bueno, que que el timo va a elegir como tal qué células tienen la capacidad, primero, de saber si responden a cualquier antígeno y segundo, de que no respondan a lo propio. Entonces, si pasan esas pruebas, salen y ya son linfocitos felices. Pero, si hay alguna autorreactiva, pues ya, bye. Por un proceso de apoptosis, por proceso de apoptosis, pues ya, bye, se mueren y ya no sirven. Pero hay algunas que se lo pueden saltar y que son estas, y que expresan un marcador específico, además de expresar CD4 y CD25, que son los marcadores que expresan los linfocitos T, van a expresar FOXP3. Ajá, FOXP3 entonces es muy importante para esto. Entonces el linfocito T regulador nos ayuda a mitigar las respuestas autorreactivas. Cuando veamos el video de tolerancia vamos a ver que lo va a hacer por diferentes mecanismos como el de la apoptosis o entre otros. Luego ya tenemos lo que sería la natural killer. Esta como tal pues va a ser célula que se relaciona con los linfocitos T y los B, pero como no poseen ningún tipo de receptor similar, pues se va a considerar parte del sistema inmune innato, dependiendo de la bibliografía que lean. Este va a atacar a células anormales como las células tumorales que se encuentran infectadas. Y tiene un marcador de superficie que este es, de hecho, pregunta también de departamental. Les van a preguntar cómo se llama el marcador de superficie de lo que sería el natural killer, que es el NKT. Ajá. Ese es, de hecho, yo hice final y es pregunta de final de lo que es pues de esta materia, ¿no? La NKT. Entonces, NKT es el marcador de superficie que tienen las natural killer que atacan células tumorales y que son muy buenas contra este tipo de células y contra virus. También es una muy importante en la respuesta contra virus. Tiene granulos citotóxicos, por lo mismo. Y reconocen células, o sea, para que una natural killer, digamos, no mate a una célula, esta célula debe poseer MHC1. ¿Por qué? Porque si no lo hay, pues obviamente como tal el linfocito NK, o bueno, el natural killer va a eliminar a lo que sería ese, porque dice, tú no tienes MHC de tipo 1, yo te voy a matar porque la verdad no te conozco, no sé quién eres, y entonces bye. Entonces es la manera en la que el natural killer actúa, eliminando a células que no poseen esto, o células raras, tumorales infectadas, y libera sus gránulos y adiós. Así de fácil. Y ya, por último tenemos a unas células que son NKT. Estas son similares igual a los demás linfocitos y poseen un TCR, igual que el linfocito T, pero tienen una diferencia. ¿Cuál es? Es que, por ejemplo, el linfocito T reconoce reconoce lípidos, no, el linfocito T, su TCR reconoce proteínas, o sea, tiene que ser péptidos. Mientras que el TCR de las células NKT va a reconocer lípidos y glucolípidos, que se presenten por una molécula de MHC, o sea, la presentadora de antígeno tiene que tener un MHC, pero no ni uno ni dos. Tiene que tener un MHC diferente que se le conoce como CD1. El CD1 lo tiene el macrófago, le presenta en forma de lípidos o glucolípidos al TCR de la NKT y así ya hacen que liberen gránulos y citocinas. Aquí está. La CD1, la célula presentadora de antígeno con CD1, que es como el MHC. Aquí está el lípido, que lo procesó la célula presentadora, y se lo está presentando al TCR, que es similar, es igual, la misma estructura. Cuando lo veamos se van a dar cuenta que es la misma estructura. Y así es como se lo presenta. Y pues ya, así es como terminamos este tema de lo que serían
las células del sistema inmunitario, en verdad espero que haya sido de su entendimiento y cualquier cosa, pues me pueden tanto corregir en caso de que me haya equivocado en algo, me pueden corregir en los comentarios, pues obviamente no es como que, ay, sí, porque tú sabes más que yo, no, pues no, obviamente no. Entonces, pues yo soy aquí un alumno que se quiere sentir y hacer videos. Entonces, pues obviamente me puedo equivocar y cualquier cosita en verdad me gustaría que me lo dijeran. También si entendieron, pues qué bueno, en verdad me da mucho gusto y pues si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Voy a seguir subiendo más videos sobre inmunología y posteriormente ya subiré algunas otras materias, pero por el momento me quiero enfocar en inmuno porque obviamente también no me da tiempo de hacer más videos de otras cosas. Y pues ya, pues ya muchas gracias por haber visto el video y pues en verdad espero que este haya sido de su entendimiento y que sigan viendo los demás. Muchas gracias.